Matrimonio no es una idea humana. El matrimonio es idea de Dios y que el matrimonio es la unión de dos personas que Dios los juntó. El matrimonio es Dios juntando a dos personas. Y hemos hecho referencia a la frase que dijo Jesús: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sí, ¿notan? Dios juntó. Ahora, son dos diferentes personas que vienen y empiezan a vivir juntos. Dos diferentes personas. Cuando dos diferentes personas vienen, se juntan, entonces esto tiene mucho que ver con ajustes. Ajustes, ajustes y ajustes. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace ese ajuste? Efesios, es decir, el pasaje que hemos mencionado, nos da la respuesta cómo el esposo y la esposa deben ajustarse el uno al otro. Y hay un pasaje y hay una enseñanza tanto para el uno como para el otro, para ajustarse a la nueva vida que van a comenzar. En otras palabras, me agrada, me alegra cómo el apóstol Pablo dice que debe ser eso. Lo hace de una manera balanceada, ni tanto para uno ni tanto para la otra. Aquí está el verso. En cuanto a las esposas, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Efesios 5, 22. Este texto es muy conocido porque las esposas lo han escuchado mucho. Pero es mucho más conocido por los hombres. Algunos de los hombres no conocen ningún otro texto bíblico de la Biblia, pero este sí. Ahora, miren lo que dice el versículo 25, Pablo, ya no hablando a las esposas, sino a los maridos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un predicador dijo que estos dos versículos, el uno que habla a las esposas y el otro que habla a los esposos, nos compara como una tijera. ¿Cuántas hojas tiene una tijera? 2. Y cuando las tijeras están separadas, ¿trabajan? ¿Sirve para algo? No. Una vez que la tijera se junta y están ajustadas, entonces sirven para cortar. Estos dos textos, dice él, que son como una tijera, que se juntan y que trabajan juntos y entonces que pueden cortar. Ahora, este verso, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es el verso más conocido por las mujeres. ¿Ven los dos textos? Los dos textos hay que interpretarlo, o en otras palabras, cada texto hay que interpretarlo a la luz del otro texto. Es decir, cuando vamos a hablar del texto de las esposas, hay que interpretarle a la luz del texto que habla sobre los esposos. Cuando vamos a hablar de los esposos, del texto que habla de los esposos, hay que interpretarlo a la luz del texto que habla de las esposas. ¿Me explico? ¿Está claro? No se puede interpretar fuera de eso. ¿Está bien? Entonces, el matrimonio es como una historia. Tiene dos partes. La primera parte está en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y la segunda parte de esta historia está en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿No? La primera mitad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y la otra mitad, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No se puede entender todo el matrimonio o la historia de todo el matrimonio si no se entiende estos dos textos. Hoy vamos a hablar solo de una mitad. Vamos a hablar de las mujeres, las esposas. ¿Qué piensan, hombres? Amén. Hombres, no piensen que se han librado.
En junio 7 hablaremos de la otra mitad. ¿Ok? Así que mujeres, grábense bien lo que vamos a hacer hoy día y ténganlo bien guardadito para junio 7. Porque el junio 7 viene la otra historia, la otra mitad de la historia. Y eso va a ser: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ok, vamos a ver el contexto de este pasaje. Es decir, del texto: maridos, amad a vuestras mujeres. Casadas estén sujetas a sus propios maridos. Vamos a hablar del contexto, porque si no vemos el contexto, podemos acusar a Pablo de radical, machista. ¿Qué más? Díganlo. Ok, eso, ¿no? Y no es así. Pablo no es machista. Pablo está ayudando aquí a la emancipación de la mujer como ninguno lo había hecho hasta la fecha. La mujer en el tiempo de Pablo era la más oprimida de cualquier otro grupo social, Así que Pablo, al tocar esta parte y al hablar sobre las esposas, está proponiendo la emancipación y la libertad de la mujer. Ok, entonces vamos a ver este pasaje, este versículo, en tres partes. Primero, el contexto cultural histórico. No se puede entender este texto si no entendemos el contexto cultural de ese tiempo y la historia. Segundo, el contexto del texto. Es decir, vamos a analizar el texto y las palabras. Número 3, el contexto de la enseñanza principal. Es decir, en todo este pasaje. Vamos a hablar solamente del versículo 22. Pero eso no es todo el pasaje. Hay varios versículos antes, hay varios versículos después. ¿Qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es la enseñanza principal en todo el capítulo 5? Ese es el contexto de la enseñanza principal. Y por último, bueno, comenzamos entonces. Número 1, el contexto cultural histórico. El contexto es greco-romana. ¿Qué es eso? Greco-romana. Ustedes saben, prácticamente Roma era conquistador político, pero Roma había sido conquistada por la cultura griega. Así que en el tiempo de Jesús los romanos estaban gobernando, pero la cultura romana había sido subyugada por la cultura griega. Así que era una cultura griega-romana. Para los griegos y los romanos, lo más importante en la sociedad era mantener el orden, la ley y el orden. Y ellos decían, para poder mantener la ley y el orden, le dieron al esposo la absoluta autoridad para mantener la ley y el orden. Ellos decían, si en cada casa hay orden y ley, entonces la sociedad está bajo la ley y bajo el orden. Por eso le dieron al esposo para que gobernara su casa con hierro. Si su esposa daba solamente a luz hijas, el esposo podía poner a la bebé a la intemperie para que muriera. Tenía la autoridad y el imperio romano no le decía nada, porque él podía decir, yo solamente quiero tener 3 hijas y 8 varones. Ya tengo 6 mujeres. Fíjense el contexto cultural. Si su hijo se ponía rebelde, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Si se ponía rebelde en ese tiempo o desobediente, podía golpearlo brutalmente y meterlo a la cárcel, al bote. Le agarraba del copete y le decía, vamos a la cárcel, ahí le encerraba. El juez no decía nada, etc. El papá, el esposo tenía la autoridad. Hoy en día no. Ok. Si un esclavo se escapaba, él ordenaba matarlo. Le perseguían y lo mataban. El jefe de la casa lo ordenaba. Su esposa no era una persona, era una parte como de su propiedad. Así como su casa, su terreno, su ovejita, sus sembríos. La esposa también era una parte de toda su propiedad. No era una persona. Las hijas no podían decidir por sí mismas. Por ejemplo, sobre religión. La esposa no podía decidir qué religión seguir, ni las hijas podían decidirse con quién casarse. Él decidía con quién se va a casar. En esta realidad, en este contexto, Pablo comienza diciendo,
Y estoy hablando ahora de todas las epístolas de Pablo. Comienza diciendo: todos y cada uno de ustedes son creados por Dios y fueron creados a su imagen y semejanza. Estoy hablando de la teología de Pablo. En este contexto, todos son creados por Dios y todos llevan la imagen de Dios. Todos y todos. Luego dijo Pablo: todos y sin excepción han pecado. Todos, hombres, mujeres, libres y esclavos. Todos comparten una sola naturaleza. Son pecadores. Entre los hombres que se creían, mero, todo le ponía a la misma altura en su teología. Todos están condenados. Él dijo: Jesús vino para perdonar y reconciliar a todos. Todos en Jesús pueden ser perdonados. Todos en Cristo somos aceptados como hijos e hijas de Dios. Y el mismo espíritu que viene a vivir en el esposo es el mismo espíritu que viene a vivir en la esposa, en los hijos y en las hijas de Dios. El mismo espíritu que viene a vivir en los hombres viene a vivir en las mujeres, en los libres, en los esclavos, etcétera, etcétera. Y la misma cantidad de dones que Dios ha dado, o los mismos dones que Dios ha dado al hombre, ha dado a la mujer, al esclavo o al libre. En Cristo, Pablo dice: no hay judío, no hay griego, no hay gentil. En Cristo son todos uno. Esto era completamente revolucionario. ¿Qué les parece? La mujer estaba diciendo: yupi, yupi, yupi. Coge Pablo, coge Pablo. Ahora sí nos estás poniendo al mismo nivel de los hombres. La mujer no podía creer lo que estaba escuchando. Los esclavos se quedaban asombrados. Pero en este contexto, donde la orden y la ley era importante, los romanos comenzaron a ver que lo que Pablo estaba diciendo y enseñando era altamente peligroso, que se podía perder el orden en la sociedad. Por eso se vio al cristianismo como algo subversivo y peligroso, porque estaba atentando contra el orden que los griegos y romanos habían establecido. Ok. Entonces, las mujeres podrían estar pensando cuando escuchaban esto: ya no le haré caso a este viejo. Y es Pablo. Le miraba: ¿escuchaste, viejo? Ya no te voy a hacer caso. Los esclavos estarían pensando: vámonos, vámonos. Ya no somos esclavos de él, somos libres en Cristo, ¿no? ¿Y el orden? Entonces, en este contexto de libertad en Cristo, ¿cómo las esposas podían vivir su libertad en Cristo? En ese contexto, Pablo habla el pasaje: mujeres, sujétense a su marido. ¿Entendieron? Es el contexto cultural histórico. Ahora, vamos al número 2, el contexto del texto. Algunas mujeres, algunas digo, no les gusta este verso. En inglés dicen I hate. No quiero decir en español porque en español suena fuerte, ¿no? ¿En inglés suena fuerte? ¿Sabe por qué no le escucho fuerte yo? Paco, ¿tú le escuchas fuerte? Yo no le escucho fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cada rato le escucho. I hate la lluvia, I hate. Entonces ya se hace muy, muy común. ¿No es cierto? I hate este taco al pastor, dicen. Etcétera, 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 ¿no? Muchas mujeres no les gusta este verso. Ok. Pero déjenme decir, mujeres, ¿cuántas mujeres casadas están aquí? Levanten su mano. Ok. Muy bien. Tengo buenas noticias para ustedes. El verso original no fue escrito en español. El verso original fue escrito en griego. Y aquí está el verso en griego. Vamos a aprender un poco griego. Ahí está, en la pantalla. Ahí, eukaneikes, tois, idiois, andrajosin os tu curio.
Si ustedes leen con cuidado, dice, las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. Ahí yucainés, las mujeres, las casadas, tois es un verbo, estén, de estar, estén, y de oís, sus propios, andrausin es el esposo. Entonces, las casadas estén a sus propios maridos, como os, como, y to es un artículo, al Señor. No está el verbo, sujetas. En el original no está el verbo, en el texto original. El verbo. Entonces, ¿cómo es que los traductores metieron el verbo sujetos, sujetas? ¿De dónde? ¿Se dan cuenta? No está el verbo. Entonces no puedes decir que había buenas noticias para las mujeres. ¿Cómo se metió entonces la palabra sujetas allí? Ya sé yo. Estaban traduciendo, eran hombres que traducían. Entonces dijeron, las mujeres nos van a revelar, pongamos el verbo, este verbo. No era así. Bien, lo metieron los traductores, porque no se puede traducir en español o en inglés sin este verbo. En el griego no se necesita un verbo. En el griego el verbo está antes, está por ahí. Entonces tú sigues la línea y te das cuenta que este verbo de acá es el que debe ser de este. Pero en español no se escribe. Cada vez que tú escribes una frase, ¿qué se hace? Se escribe un verbo o un adverbio, porque si no, no entiendes nada. O es un español mal hablado. Así que ellos dijeron, cuando estaban traduciendo, necesitamos un verbo aquí. ¿Qué verbo lo ponemos? Entonces se fijaron, ¿cuál era el verbo anterior? La frase anterior, Antonio, era: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuántos tienen su Biblia abiertos? La frase anterior es: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, si ponemos las dos frases juntas, diría así. Miren la pantalla, las dos frases: someteos unos a otros en el temor de Dios, y las casadas estén a sus propios maridos. Así sería. Entonces es lógico: someteos unos a otros en el temor de Dios, y las casadas, así como se someten el uno al otro en el temor de Dios, así también sométanse a su marido. ¿Entienden? Sacan el verbo de la frase anterior. Pero si sacan el verbo de la frase anterior, la palabra sujetaos se tiene que entender en ese contexto de la frase que acaban de sacar. Espero que me entiendan. Yo estaba orando, Señor, ¿me entenderán los hermanos toda esta explicación gramatical? Ok, hace sentido. No se necesita un verbo en el idioma griego. Ahora en griego se entiende claramente. Pero y como dije, en nuestro idioma cada frase necesita un verbo para entender. Entonces, no podemos separar el verso 21 del 22, ni el 22 del 21. Ahora, hay que advertir o señalar que la palabra sumisión no comienza en el verso 22. Para poder entender en cuanto a lo que Pablo está diciendo de las casadas, hay que ir al versículo 22. Pero la palabra sumisión no comienza en el versículo 22. No sé si me entienden. No está en este verso, está en este verso. Pero no comenzó en este verso, comenzó acá. ¿Me entiende? Estamos yendo para atrás. Entonces tenemos que ir a analizar ese verbo más atrás. Ok, ¿me están siguiendo? La palabra sumisión no comienza en el versículo 22 relacionándose primeramente con la mujer. No comienza, sino comienza con todos.
Uno podría decir, la palabra sujeción está aquí en el contexto del esposo y la esposa, pero no comienza ahí. Comienza en el contexto donde todos se sujetan, ¿no es cierto? Unos a otros. Ahora, la palabra someter en griego es un participio. Es sometiéndose. Que viene a ser sometiéndose. Y en el contexto de este pasaje hay varios participios. Vamos a ver el versículo 19 y el versículo 20. Miren los participios. Hablando entre vosotros con salmos. Eso es un participio, hablando. Luego, con himnos y cánticos espirituales. Luego dice, cantando. Ese es otro participio. Y alabando. Es otro participio. Al Señor en vuestros corazones. Y luego dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos son participios. Repito, hablando, cantando, alabando, dando y sometiéndose. Ahora, en la regla gramatical, un participio necesita un verbo. ¿Sí, Paco? Un participio necesita un verbo para que le dé sentido. Y el verbo da sentido y el verbo que da sentido a todos estos participios está en el versículo 18. Vamos al versículo 18. ¿Están conmigo? Ok, tienen que seguirme. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí está el verbo. Sed llenos. Sed llenos para que puedan estar cantando. Para que puedan estar sed llenos. Para que puedan estar alabando. Sed llenos para que puedan someterse. Solamente la persona llena del Espíritu Santo puede someterse. Esposas. Una esposa llena del Espíritu se somete a su esposo. Si no está llena del Espíritu, es imposible. Y someternos los unos a los otros solamente es posible en el Espíritu. Este es el contexto gramatical en el cual Pablo dice: esposas, sujétense a sus maridos. Entonces, ¿dónde comienza? ¿Comienza con los esposos? No. Comienza con todos, con toda la comunidad, con toda la iglesia. Comienza todo cuando son llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cantamos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablamos. Agradecemos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos sometemos. Y se somete la esposa al esposo. En este contexto de personas llenas del Espíritu Santo es donde escuchas: esposas, sométanse a su esposo. En un contexto de la llenura del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. No se escucha en el contexto de la carnalidad. Como todos están llenos del Espíritu, pueden someterse, y la esposa también. Entonces, qué lindo es someterse a la esposa a un esposo lleno del Espíritu. Pablo está hablando. Si entendemos bien, de manera completa, clara, todo el contexto. Ok. Wow, qué trabajo, ¿no? Ese trabajo gramatical es terrible. Vamos mejor a algo más fácil. 3, el contexto de la enseñanza principal. Todo el contexto de este pasaje comienza en el 5.1. ¿Cuál tiene su Biblia? Abran su Biblia ahí. 5.1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Capítulo 5, versículo 1. La palabra sed, hermano Antonio, es una forma de mandato. Sed. Pues, ¿saben ustedes eso? No es una sugerencia. Es un mandato. Es un principio. ¿Para quién? Para todos los seguidores de Jesús. ¿Quiénes son aquí hijos amados? ¿Cuántos son aquí hijos amados? Yo también, amén. Entonces, aquí está hablando a los hijos amados, a los seguidores de Jesús. ¿Ok? Si ustedes son hijos amados, entonces, ¿qué dice Pablo? Van a imitar a Dios. Un hijo amado imita a Dios. ¿Cómo se imita a Dios? Viviendo la vida en amor. ¿Cómo se ama?
como Cristo amó. Cristo se dio a sí mismo en sacrificio. Si queremos aprender del amor, tenemos que aprender de Cristo. Cristo vivió amando. ¿Y cómo amó? Sacrificándose. Esta es la huella de un hijo de Dios. Vive en amor. Esto es lo que se espera de un seguidor de Jesús. De un seguidor de Jesús se espera dos cosas. Uno, tener una actitud de amor. Si son hijos amados, como hijos amados, imitando a Dios, se espera una actitud de amor. Segundo, lo que se espera de un hijo amado, tener una actitud de sumisión. Aquí está hablando a toda la comunidad. Aquí está hablando a toda la iglesia. Son las dos cosas que se hablan en todo el capítulo 5. No está hablando todo el capítulo 5 de la sujeción de la mujer al esposo. Lo que está hablando es los que son hijos amados, seguidores de Jesús, tienen dos cualidades. Primero, tienen una actitud de amor, y segundo, tienen una actitud de sumisión. ¿Y de dónde aprendemos esto? De cómo Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Vivió amando. ¿Qué más? Vivió sometiéndose. Pablo, en otras palabras, está diciendo que en un matrimonio cristiano, en un hogar cristiano, todos viven con actitud de amor y sumisión. Todos. Padres a hijos, hijos a padres. Esposos a esposas, esposas a esposos. Todos, porque todos son hijos amados. Pablo está hablando aquí a matrimonios cristianos, seguidores. Está hablando a la comunidad de hijos amados, seguidores de Jesús. Y viven todos en amor. Ahora, ¿cómo se puede vivir en actitud de amor y en actitud de sumisión? Solo se puede vivir, hermanos, hermanas, solo cuando se es lleno del Espíritu. En la carne, los carnales no pueden vivir en actitud de amor y sumisión. El amor y la sumisión no es fruto de la carne. El amor y la sumisión es fruto del Espíritu. Esposa, si tú eres espiritual, vive en actitud de amor y en actitud de sumisión. Esposo, si tú eres espiritual, vive en actitud de amor y sumisión. Entonces, tú no comienzas en este texto: soy el esposo, sométete a mí. No comienzas, sino comienzas como hijo amado de Dios, que imitas a Él en tu manera de vivir. Imitas a Él como amando, sometiéndote, y eso lo haces porque estás siendo lleno del Espíritu, para luego llegar a ser el esposo que la esposa quiere someterse. Quiero someterme a este hombre que es lleno del Espíritu. Un joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántas señoritas hay aquí? Présteme atención a las señoritas. ¿Sí? Hay varios señoritas, hay varios jóvenes. No estoy hablando a los viejos, a las señoritas y a los jóvenes, ¿ok? Un joven y una señorita deben llegar al matrimonio aprendiendo a vivir primero como hijos amados. ¿Cómo vive un hijo amado? Antes de casarse, saben amar y saben someterse. El amor y el sometimiento no lo aprendes en el matrimonio, lo aprendes antes. Jóvenes y señoritas que quieren casarse, no se casen hasta haber alcanzado estas dos cualidades en su vida: saber amar y saber someterse. Si ustedes no tienen estas dos cualidades, su matrimonio va a ser una turbulencia. El matrimonio no es para solucionar los problemas. Algunos dicen: me caso porque tengo problemas ahora. Cuando me case ya no tendré problemas. ¿Sabe qué? Peor va a ser los problemas.
una señorita tiene que aprender y un joven tiene que aprender a vivir como vive un hijo de Dios. Un hijo amado. Ama y se somete. Esta actitud se trae al matrimonio. No vas a encontrar en el matrimonio. Tienes que traer la actitud de amor y sumisión al matrimonio. Hay que llegar al matrimonio con esta actitud cristiana. Son actitudes cristianas. Es decir, la esposa, no, por ser esposa, no tiene que tener la actitud de amor y sumisión. No, no es una actitud de la esposa, es una actitud como cristiana. Si nunca se casara, si quedaría señorita soltera, aún tuviera que tener en su vida la actitud de sumisión a sus pastores, sumisión a los hermanos mayores, a los líderes, sumisión a sus padres, sumisión a sus consejeros. Y amor, ni qué decir. Es decir, no es una cualidad que lo adquieres y que tienes que tenerlo porque te vas a casar. Es una cualidad cristiana. Todos los cristianos deberíamos de tener eso. Con todo esto, hermanos, ahora enfoquémonos en la frase: esposas, sométanse a sus maridos. No está diciendo eso. Esposas, sométense a su marido. No está diciendo eso. ¿Está bien? Está diciendo: esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. No está diciendo: esposas, sométanse a sus maridos. No. ¿Sí, hermano Jaime? Como al Señor. Primero, ¿por qué Pablo lo dice? Las mujeres ya estaban sometidas en ese tiempo. ¿Qué de nuevo había para una mujer? Las mujeres, sométanse a sus maridos. Una mujer que estaba escuchando ahí: ajá, yo estoy más que sometida, estoy humillada. What's new? ¿Qué de nuevo me está diciendo Pablo? Sí, de verdad. ¿Cuál es lo nuevo de tu enseñanza? ¿Por qué lo dice? La diferencia está como al Señor. Porque hasta el momento ellas se estaban sometiendo porque les imponían. No tenía otra cosa más que hacer porque la ley romana les caía encima. Le habían dado toda la autoridad al esposo. Pero ahora ella le dice: sometan a su esposo como al Señor. La diferencia aquí no es que se someten a sus maridos porque no tienen otra opción. Lo hacen en el Señor. Lo hacen por Dios. Lo hacen porque su marido es responsable ante Dios. Lo hace por obediencia a Dios. Ahora, el esposo y la esposa, todos los dos son responsables ante Dios. Pero Dios le ha dado la responsabilidad a ese marido en la casa y por eso ella se somete. Porque él va a dar cuenta a Dios del sometimiento de su esposa. Dios le va a decir al hombre: ¿qué has hecho con tu mujer que se ha sometido a ti? Hombres, aquí hay una gran responsabilidad. Pero si la esposa no se somete, el esposo va a ir a la presencia de Dios, va a decir: no se ha sometido, Señor, no soy responsable. No ha querido someterse. Pero si se ha sometido, ay de nosotros, varones, hombres, ¿me están escuchando? Ay de nosotros, Martín, porque es una gran responsabilidad. Dios nos va a juzgar y nos va a juzgar severamente. Y a la esposa le va a juzgar lo que le ha pedido a ella. Hombres, cuando sus esposas se sometan, estén conscientes de esa gran responsabilidad. Las esposas, cuando ustedes lo hagan, piensen, lo hacen en obediencia a Dios. Y Dios va a responder por ustedes. Y Dios les va a hacer justicia a ustedes. Pero no esperen que Dios les haga justicia si ustedes no se someten a su palabra. Si su marido toma avance de esto, Dios los hará responsables y Dios va a salir a defenderles a ustedes. Pero si no lo hacen, no esperen que Dios los defienda. Dios es responsable de ustedes, de toda mujer, porque en obediencia a Dios lo dice. Hombres,
Nosotros somos responsables delante de Dios ante eso. ¿Me están escuchando los hombres? Ok. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros no tenemos la responsabilidad de nuestra esposa. A nosotros, Paco, se nos ha delegado la responsabilidad. Es otra cosa. Yo no soy responsable de mi esposa. Dios me ha delegado esa responsabilidad. ¿Sabe lo que es delegación? No. ¿Sabe lo que es delegar? ¿Qué es delegar? Si te dan esa autoridad. Como el presidente. El presidente tiene la delegación de la autoridad de ser presidente. Una vez que no es presidente, pasas por delante de hi Obama. Pero mientras tanto, se le ha delegado una autoridad y tú le consideras como presidente. Pero una vez, eso es cuando alguien te delega. A nosotros nos ha delegado la responsabilidad. No es que por ser hombres tenemos la responsabilidad. No es por tener el sexo masculino tenemos la responsabilidad. Dios tiene la responsabilidad y Dios nos delegó a nosotros. Hombre, nunca, si van a exigir algo, exíjanlo en esa humildad de haber sido delegados por Dios en cuanto a esa responsabilidad. Ok, ¿están bien, hombres? Mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí casadas? Ok, aunque no levanten su mano, ok. Piensen así, mujeres, piensen así. Si Dios le ha llamado a mi marido a cuidarme, si Dios le ha llamado a mi marido para que yo pueda llegar a ser esa mujer que ha sido perdonada, redimida, si Dios le ha llamado a mi marido para que yo pueda alcanzar, le da la responsabilidad, para que yo pueda alcanzar mi potencial, si Dios le ha llamado a ser a él, mujeres piensen así, le ha llamado a él para ser responsable de su familia, para amar a su familia, ¿no harías tú cualquier cosa para que ese hombre cumpla su responsabilidad y llegue a la presencia de Dios y diga: mi jefe, misión cumplida, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos? ¿No harías, mujer, todo para que tu marido cumpla esa responsabilidad que Dios le ha dado? ¿No harías todo de tu parte y colaborarías todo con Dios para que Él pueda dar cuenta satisfactoria de eso? Para que Él pueda decir: Señor, me diste esta mujer, la cuidé, la amé. ¿Saben cómo se llama eso? Sumisión. Maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Ok, tomen este texto con temor y temblor. Solo se nos ha delegado la responsabilidad. Somos responsables de cumplir en amor y en una actitud de sumisión los unos a los otros en la iglesia y en la familia. Hombres, escuchen esto. Es triste si un hombre usa este texto para abusar de su esposa, para ser un tirano, para humillarla. Nunca fue la intención de Dios eso, nunca. A propósito, todo lo que Dios le dice al hombre aquí toma su paralelo en Cristo Jesús. Amen como Cristo. Maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y eso es el mejor parámetro para que un hombre le dé confianza a su mujer y pueda decir: este hombre ama a Dios, teme a Dios y me voy a sujetar a Él. Este texto no es para dominar. Este texto no es para tomar ventaja. Es una tragedia si el hombre, tomando este texto, tiene malas intenciones. Por eso sufre la sociedad. Por eso estamos sufriendo lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero también se puede decir que es una tragedia cuando una mujer no respeta a su marido y lo humilla y sobrepasa su límite. Mujeres, quiero decirles esto. Va a aparecer 2 frases en la pantalla. Quiero que lo meditemos un poquito y luego yo voy a orar por todos los matrimonios. ¿Cómo es que tú no puedes sujetarte a tu esposo? ¿Ok?
Si tu esposo es ese hombre que está siendo descrito ahí, está bien. Tú me dices, pastor, yo no puedo sujetarme a este hombre porque este hombre ha perdido toda credibilidad. Mujeres, ¿me están escuchando? Hermana María, no tiene credibilidad, ¿ok? Para ser cabeza de mi hogar. Es decir, es un desequilibrado. Como dicen en México, descerebrado, dicen. Es un desequilibrado, es un descerebrado. ¿Qué más? Tiene malas intenciones. No le voy a permitir ser mi líder. Le acepto. No se sujete. Si su marido para usted es ese, un descerebrado, un desequilibrado, un enfermo mental, pero si no lo es, entonces no tiene otra cosa más que hacer lo que la palabra de Dios dice. El siguiente texto. Mujeres, digan a su marido así. Estoy tomando estos textos, no son textos, son frases de la conferencia que yo he dado de matrimonio los martes. Y usted pensaba escaparse de los martes. Aquí está. Dile así a tu marido: tú tienes el 51% de la responsabilidad. ¿Saben cuál es el 51? Uno más, ¿no? Tú tienes uno más a la justa. Así se ganan las elecciones también. Tú tienes el 51% de la responsabilidad de lo que pasa en la casa. Porque tienes el 51% de autoridad. Entiendo que tienes más autoridad porque tienes más responsabilidad delante de Dios. La responsabilidad de morir, de dar vida, de dar tu vida por la familia. ¿Por qué digo esto? Porque dice que debemos amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo? Dio su vida. Si tu marido, tú ves que tu marido estaría dispuesto a dar tu vida por ti y por tus hijos, entonces no hay razón, no hay excusa para no respetarlo y para no someterse. Nos pongamos de pie.